Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. 10 datos duros sobre el alcohol. Las bebidas alcohólicas parecen ser una necesidad de las nuevas generaciones. Desde los millennials, la generación X y en generaciones entre 1980 hasta la actualidad, las consumen como si fueran agua. Y parece ser que todo aquel que no consume alcohol es un apartado social. Beber alcohol en las fiestas está de moda, es popular, te pone en ambiente, te calienta, te relaja, te hace sentir mejor, te hace olvidar los problemas. En internet es muy gracioso observar cómo los niños de entre 10 a 15 años beben alcohol, cerveza, vinos, panalito de tonalla o preparan aguas locas. Incluso con la complicidad estúpida de algunos padres o adultos, los cuales le proporcionan la bebida. Existen cientos de memes de internet chistosos al respecto. No, ni merga. Existen expendios, oxxos, tiendas y una gran variedad de formas de conseguir bebidas alcohólicas. Los costos varían entre 100 a 1000 pesos y las presentaciones son por miles. Por ejemplo, alcohol en polvo, Jägermeister y miles de otros tipos de alcoholes que se pueden conseguir en el mercado de una forma legal o ilegal. Por tanto, desde un pequeño estudiante hasta un albañil humilde pueden permitirse no desayunar, pero tomarse una caguama cuando llega de trabajar para anestesiar su dolor físico y sus malestares mentales. Pero también los estudiantes de cualquier secundaria compran un Tonayan o panalito para prepararse una agua loca en casa de algún padre negligente, o los amigos al salir de la facultad que deciden comprarse una promo para irse a tomar tranquilos. Uno de los mayores problemas de hablar mal del alcohol no es solo la desmonetización de los contenidos, sino que la industria del alcohol en México es un titán muy difícil de vencer, a pesar de que sea una de las mayores generadoras de niños y jóvenes y adultos en rehabilitación constante y que inundan los centros de rehabilitación que existen por todas partes. Secuelas. El alcohol se considera un humectante social. Supuestamente une más a las personas y en general todo el mundo elogia a las bebidas alcohólicas. Todo el mundo dice que no hay problema con beber con moderación. Sin embargo, uno de los mayores peligros del consumo de todas las drogas es que muchos jóvenes las consumen y no experimentan problemas en sus primeros años de edad. Pero pasados algunos años y al entrar a su edad adulta o a su tercera edad, es cuando el cuerpo deja de regenerarse de la misma forma y con la misma rapidez, y es cuando el consumo de todas las drogas comienza a pasar factura. Si tomamos como referencia el número de fallecidos, evidentemente hay que ir a saco a por el alcohol. 45.000 personas cada año. ¿Qué es lo que se está haciendo en este país para ayudar a los pacientes con problemas con el alcohol? ¿Existen medios que estén a la altura del número de muertos? ¿A la altura del sufrimiento horroroso de sus familiares y que no pueden ser traducidos en cifras? Las campañas de prevención meten el dedo en la llaga sobre los peligros del alcohol al volante. Se olvidan de la violencia familiar y de las depresiones que acompañan a menudo al alcohol. El alcoholismo, como mal en sí, parece algo anecdótico en las campañas de salud pública y afecta, sin embargo, a 76 millones de personas en el mundo. Pero, ¿cuál es un grado de alcoholismo peligroso? Contrario a lo que se piensa, no existe un grado de alcoholismo saludable o alcoholismo moderado. Todo lo contrario. Cualquier cantidad de alcohol representa un peligro para la salud del ser humano. El alcohol es una droga y nunca debe de ser vista como otra cosa. Más de 1.000 millones de fumadores son ya demasiados, pero nada en comparación con los 2.000 millones de bebedores ocasionales con los que cuenta el planeta. A la venta en la mayor parte de los países del mundo, el alcohol puede ser obtenido por la fermentación de frutas o cereales ricos en azúcar o por destilación. En nuestra sociedad no hay nada más banalizado que el consumo de alcohol.
Como aperitivo en una buena cena, cualquier pretexto es bueno para beber un vaso. Las palabras alcohol y droga son raramente asociadas. ¿El alcohol una droga? Eso hace saltar de su sillón a mucha gente, no solo a los viticultores. También le asustó a un ministro de Sanidad de Francia, quien dijo durante una emisión a la gran audiencia: no, el alcohol no es una droga. Hay científicos que lo respaldan. Pues bien, yo pienso que hay que relativizar. Si una droga es un producto que potencialmente, en el sujeto que la toma, va a producirle dependencia, entonces no se hable más. El alcohol es una droga. Pero, ¿qué daños provoca en el ser humano el beber alcohol? En estos 10 datos averigüemos cómo funciona el alcohol en el cuerpo humano. Número 1. Independientemente del tipo de bebida, desde cervezas, panalitos, vodka, whisky, vinos finos, Bucana Reserva y demás, hay que llamarlos como lo que son. El alcohol es una droga. Se cataloga entre los deprimentes del sistema nervioso central. Al ser un depresivo, obviamente ralentiza las funciones del cerebro. Suele confundirse a la marihuana y al tabaco con drogas que sirven como entrada al mundo de la farmacodependencia. Sin embargo, el alcohol afecta a la capacidad de autocontrol, la cual nos dice cuándo parar de comer, beber o de comportarse de alguna forma. Es decir, es un desinhibidor del comportamiento. Por ello suele confundirse con un estimulante. A pesar de que se desconoce el alcance que tiene la marihuana en el cerebro humano, que se desconoce la cantidad de activos o partes de la marihuana que afectan al cerebro, los efectos sobre el cerebro humano en un alcohólico crónico son devastadores. Este desorden cerebral puede conducir a una crisis convulsiva generalizada y, en casos relativamente raros, un 6%, a la muerte del individuo por una hiperexcitabilidad general y una gran deshidratación. Número 2. El ingrediente activo del alcohol es el etanol o alcohol etílico. Este tiene diferentes concentraciones según el proceso de elaboración. Así encontramos bebidas fermentadas con poca graduación, entre los que se encuentran los vinos, el sake de arroz, todo aquel alcohol hecho a base de fermentar algunas semillas, granos o frutos. Desde luego también encontramos los destilados con mayor concentración y las mezclas de bebidas, entre las cuales se encuentran las bebidas de sabores o frutales, a las cuales se les añade alcohol destinado como whisky, ron, vinos o licores. Sin embargo, cualquiera que sea la presentación, no deja de ser una droga. El consumo de alcohol no solo provoca grandes cantidades de euforia relacionado a la liberación de enormes cantidades de serotonina, sino que uno de los mayores efectos es la sensación de que se calienta el cuerpo. Esto se debe a que dilata los vasos sanguíneos, a tal grado que diversas investigaciones le relacionan con una mejor salud cardíaca, o para evitar SB, accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, en lugar de calentar, hace que se pierda calor más rápido. Existen estudios que afirman que esta sensación de placer y calor provoca que en las ciudades en las que existen menos horas de sol y temperaturas más bajas, tenga más alcohólicos. Sin embargo, esto también se relaciona con los cuadros de depresión estacionaria. Lo que las personas que consumen alcohol para calentarse no saben es que al perder más calor, el mismo alcohol anestesia los nervios, por lo cual es más fácil que una persona que consume alcohol sufra de amputaciones si está a la intemperie o en lugares con temperaturas muy bajas. Número 3. Desde el momento en que se ingiere alcohol en cualquier presentación, ocurre lo siguiente. 1. A diferencia de los alimentos normales, tanto el estómago como el organismo detecta que el alcohol es una sustancia tóxica, por lo cual presiona el diafragma abdominal, con la finalidad de que exista mayor presión en diversos órganos, entre ellos el sistema digestivo, el hígado y los riñones. A su vez, todo el sistema digestivo y excretor trabaja aceleradamente para sacar el alcohol del sistema.
en forma de orina, sudor y vómito. Es por ello que las personas se sienten calientes. Es común reconocer a un alcohólico no solo por su aliento, sino porque literalmente apesta a alcohol, que emana por sus poros en forma de sudor. El alcohol en el organismo también produce una deshidratación extrema, por eso la cruda o resaca. Dos. Cuando el alcohol llega al cerebro, modifica los receptores nerviosos, haciendo que aumente la dopamina, la serotonina y los niveles hormonales generados del cerebro. Esto ocasiona no solo que se sienta euforia y alivio del dolor, sino diversas sensaciones, entre las cuales se encuentran desinhibición, euforia, relajación, aumento de la sociabilidad y una alegría generalizada. Muchas personas creen que el alcohol tiene propiedades sedantes, y en realidad lo que hace es aletargar la reacción del cuerpo. Esta reacción fue muy bien utilizada entre los 70s a los 80s, cuando existía la era de los medicamentos basura o de los medicamentos milagro. Casi todo este tipo de medicamentos contenían alcohol etílico, lo que hacía que las personas sintieran alivio inmediato al consumir estos jarabes, puesto que casi todos ellos tenían altas concentraciones alcohólicas. Esto mismo hacen también los naturistas, puesto que los chochitos contienen mucho alcohol. Sin embargo, pasada la ingesta de alcohol y después de algunas horas, existen otros síntomas de intoxicación etílica, entre los cuales se destacan la dificultad para hablar, la dificultad para asociar ideas, la descoordinación motora y finalmente la intoxicación aguda. Dos. Cuando el nivel de alcohol en el sistema es alto, el mismo organismo genera el reflejo de vomitar, con la finalidad de sacar la mayor cantidad de alcohol en la sangre. Este tipo de vómito es acompañado de los alimentos que se hayan consumido, además de que genera desgaste de dientes y daño en el esófago. Increíble es que algunas personas vomiten y luego continúen bebiendo alcohol, aunque en otros casos también ocurre que mueren asfixiados por su propio vómito. Tres. Llegando el momento más alto de la intoxicación etílica, el cerebro y el estómago son incapaces de generar el reflejo de vómito, por lo cual la persona puede sufrir daño crónico en el hígado y riñones. A su vez, cuando se es imposible vomitar, es necesario llevar urgentemente a la persona a que se le practique un lavado estomacal, puesto que una concentración mayor a 4 grados de alcohol en la sangre produce coma etílico y causa la muerte del cerebro, puesto que esto ocasiona depresión en el sistema cardiorrespiratorio. Es decir, al cerebro le es imposible mover el diafragma que causa la respiración en los pulmones y en el corazón. A pesar de que beber es una conducta social muy aceptada, el alcohol es un veneno. A medida que es absorbido por el sistema circulatorio, va afectando tanto a nuestros órganos como a nuestro estado mental. Unas cuantas copas elevan la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Nos hace sentir relajados, perdemos la inhibición y la coordinación motora. Estas sensaciones son el resultado de reacciones químicas dentro del cerebro, especialmente en esta parte, el cerebelo, la región cerebral responsable de la coordinación y el equilibrio. El alcohol
causa una alteración química en las neuronas. Mientras en algunas sinapsis las señales discurren con fluidez, en otras quedan bloqueadas. Y cuanto más bebemos, más afecta a la sinapsis. El alcohol también engaña al cerebro, haciéndole creer que hemos ingerido mucha agua. Manda trabajar a los riñones a toda marcha, desechando líquido valioso en la vejiga. Puede que en ese momento no nos sintamos deshidratados, pero a la mañana siguiente la historia es diferente. Tras la juerga, es el hígado el que tiene que poner orden en este desaguisado. El órgano hepático es el centro de control bioquímico del organismo. Cumple 500 cometidos diferentes. Uno de ellos es transformar las toxinas en elementos químicos inocuos. El alcohol es una sustancia tóxica. El proceso exige agua, pero al hígado no le importa la procedencia de la misma. El cerebro contiene 3/4 partes de agua. Cuando el hígado necesita agua, es el cerebro el que lo sufre. El cerebro pierde agua y minerales esenciales, por lo que se encoge dentro de la cavidad craneal. Sentimos un dolor de cabeza muy particular, la resaca. La mejor cura, beber algo de agua. Número 4. Se puede tener adicción a determinadas drogas. Sin embargo, la adicción al alcohol solo puede ser comparada a la de la heroína, puesto que el alcohol actúa directamente en los centros de placer del cuerpo. Por eso los que beben se sienten anestesiados y aliviados, casi al primer sorbo de alcohol. El origen del por qué el alcohol le afecta más a una persona que a otra depende de la genética, la complexión física, el nivel de grasa corporal y la alimentación. Los factores que provocan la adicción al alcohol son muy complicados porque son una mezcla de factores culturales, familiares, educativos, temperamentales, patologías psiquiátricas también y factores genéticos. El conjunto forma una mezcla difícil de discernir y que hace que ciertos sujetos sean más vulnerables que otros. Mientras que el origen de la adicción al alcohol se determina a según ciertos rasgos psicológicos, entre los que destacan la falta de autocontrol y ciertos rasgos que tienen marcados desde la niñez, por ejemplo el abandono materno, el abuso infantil, entre otras cosas. Un factor muy importante a considerar es que el consumo de drogas crea resistencia y aumento de las dosis. Esto ocurre con el alcohol. Los jóvenes pasan de consumir cerveza a whisky y otras bebidas de concentración etílica más alta, como por ejemplo los cócteles de hierbas, puesto que ya no encuentran el mismo efecto al consumirlo. Muchas personas afirman que tienen un dolor interno, el cual solo beber alcohol ayuda a sanar. Investigaciones recientes revelan que existen personas que tienen mayor predisposición genética a ser alcohólicos. Esta predisposición se basa en dos factores. 1. La capacidad de procesar el metanol y expulsarlo rápidamente del organismo. Las personas que tienen mayor resistencia al alcohol no solo lo sacan más rápido, sino que tienden a beber en exceso y decir que son más resistentes. Por su parte, las personas que tienen menor resistencia al alcohol tienen desórdenes muy graves en relación al mismo, es decir, toman una copa o dos y se sienten muy mal y dejan de beber alcohol porque no es una experiencia agradable. Y contrariamente a lo que se creyó durante tanto tiempo, los factores genéticos son mucho más importantes que los factores familiares comunes. Está claro que no es lo mismo vivir en una familia en donde el alcohol corre a borbotones, donde se banaliza su consumo diario o incluso uno de los padres hace de él un uso abusivo. Pero el hecho de heredar unos genes que favorezcan el riesgo a desarrollar este problema es aún más importante que los factores familiares, los cuales en sí no tienen efectos neutros.
Por su parte, las personas que tienen mayor resistencia tienden a beber en exceso y decir que son más fuertes. La genética juega un papel importante en lo relacionado a hijos de alcohólicos, puesto que los jóvenes actualmente beben cada vez a menor edad y en mayores cantidades. Hemos empezado a dar ya con un factor genético. No somos todos iguales de partida. Entre un 2 y un 5% de la población, una mínima parte, no puede eliminar la molécula del alcohol de su cuerpo debido a su herencia genética, algo que por otra parte no es tan malo. Pero sí, en todo caso son incapaces de eliminar el etanol, lo cual va a provocar que el metabolito del alcohol, la primera sustancia consecuencia de la degradación del alcohol, se acumule rápidamente en la sangre. Dicho metabolito es algo extremadamente desagradable de soportar. Las sensaciones de enrojecimiento y palidez al mismo tiempo, náuseas, a veces vómitos, malestar, que van a hacer que el mínimo consumo de alcohol se convierta en un cataclismo. Existe también una predisposición genética en los centros del cerebro que reciben la dopamina, los cuales hacen que se pida más drogas y más alcohol, al haber experimentado el subidón de emociones al beber. Por un mecanismo aún poco conocido, el alcohol provoca una liberación de dopamina en una pequeña región del cerebro que regula las sensaciones de placer, el núcleo accumbens, un proceso común en todas las drogas y que juega un rol crucial en la instalación de la dependencia. También habría que pensar si la falta de educación, oportunidades, empleo y en general la negativa de inclusión social y ascender a un mejor nivel de vida y mantener en la ignorancia a gran parte de las personas es compensado con la existencia de alcohol, pornografía y otras salidas para mantenerse dados y controlados a millones de personas. Mientras más ignorancia y más alcohol, menos preguntas incómodas se hace la gente. Tanto los países desarrollados con alto nivel educativo como las ciudades y los barrios con mejores oportunidades consumen menos alcohol y menos tabaco, mientras que los países con más pobres consumen más alcohol y más drogas. Argentina, Uruguay y Chile encabezan la lista mundial de consumo de alcohol, y México lo rebasa tan solo por 4 países. También sería interesante cuestionarnos qué realidad le estamos heredando a los jóvenes, como para que tengan que refugiarse en el alcohol para escapar del mundo que, tanto las generaciones que le preceden como los políticos y empresarios, les estamos dejando. Eso explicaría en gran parte el incremento en las tasas de suicidios de jóvenes. Aunque también en otras ocasiones los alcohólicos recurren a otras medidas, por ejemplo consumir alcohol en polvo, en postres e incluso en enemas. A diferencia de drogas como la marihuana y los opiáceos, e incluso los estimulantes como la cocaína, que son incluso ilegales en su consumo, es que mientras que el alcohol es legal y se puede comprar en cualquier esquina o supermercado, la falta de alcohol en un consumidor crónico produce síndrome de abstinencia, el cual le puede llevar rápidamente a la muerte si no consume alcohol. Número 5. Quizá para nadie sea un misterio el por qué el alcohol en el embarazo y en la niñez causa espina bífida, bajo peso al nacer o retraso mental y falta de habilidades para aprender y comunicarse. El alcohol, como todas las drogas, altera el cerebro profundamente. Su impacto sobre el cerebro es tan complejo que incluso investigadores como Philip Godwood lo apodan la droga sucia. El alcohol tiene además una particularidad que hace aún más complicado su estudio. Goza de una difusión extraordinaria. Es una molécula muy pequeña. Tiene la especificidad de atravesar la membrana celular y por tanto de distribuirse fácilmente en el cerebro, en la placenta
e incluso en las neuronas. Pero el alcohol va a actuar sobre muchos receptores diferentes, incluso en el interior de la célula, lo que lo hace más complicado, porque no se puede estudiar un receptor que va a ser un factor clave en los efectos neurológicos y psicológicos observados después de haber consumido alcohol. Sin embargo, existe una relación entre la destrucción de las neuronas, la falta de comprensión lectora y la falta de pensamiento crítico que mantienen los consumidores de cervezas y alcohol en general. El alcohol no solo mata a las neuronas, sino que daña severamente a los centros de procesamiento de la memoria, las áreas del cerebro relacionadas a la conciencia y en general, al intelecto de los consumidores, lo que ocasiona no solo una pérdida en la capacidad de concentración y de abstracción, sino que causa una estupidez generalizada. Así que sí, el alcohol está volviendo a estas generaciones más estúpidas, con el consabido costo que le representa a una sociedad y a un país el tener personas con licenciaturas en ingenierías que son incapaces de pensar correctamente o de generar ideas y conocimientos nuevos. La repetición de la actividad alcohólica va a provocar unos efectos de adaptación. El organismo tiene una filosofía en la vida, la homeostasis. Es un término un tanto extraño, pero explica algo muy sencillo: el retorno a un estado de equilibrio. No hay nadie más conservador que el cerebro y el conjunto de los órganos humanos. Cuando alguien viene a modificar su dinamismo, sistemáticamente va a intentar buscar un nivel más adaptado a su modo de funcionamiento habitual. Como el alcohol estimula constantemente al GABA, que es un freno, un neuromodulador, entonces ¿qué va a hacer el organismo para luchar contra esta inhibición? Porque el cerebro tiene necesidad de funcionar, debe funcionar a diario. Al despertarnos, al levantarnos a desayunar, al ir al trabajo para ganarnos la vida, el organismo va a desestabilizar a los receptores GABA. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir simplemente que va a tener menos receptores el GABA con el fin de evitar que le frenen demasiado. Este tipo de adaptaciones acaba por anclar el alcoholismo en las neuronas. El cerebro está obligado a inventar un nuevo estado de equilibrio. Cuando un alcohólico deja de beber, el ya precario equilibrio de su cerebro se derrumba. Es lo que crea el síndrome de abstinencia. Esto se manifiesta por las mañanas en un nerviosismo, en unos temblores algo perceptibles en las extremidades, por una confusión ansiosa, a veces una pequeña obnubilación y luego sudores, taquicardia. O sea que el corazón late más deprisa y una hipertensión arterial. Si no se tratan estos síntomas, y por regla general son tratados por el sujeto adicto al alcohol, precisamente con más alcohol para disminuirlos, pues bien, a lo largo del día, a veces por la mañana, y de una manera extremadamente rápida y fulgurante, va a desarrollarse un gran síndrome de abstinencia con temblores en todo el cuerpo. En el plan psíquico, la obnubilación va a dar lugar a una verdadera confusión, junto a elementos delirantes que están ligados a una percepción errónea. Es decir, que hace que el sujeto interprete bajo su campo visual objetos de los cuales construirá una imagen propia. Un ejemplo, y se ve muy bien en la literatura y en el cine, es que en su delirium tremens va a interpretar una zapatilla como una rata. Va a ver miles de ratas, invadiendo gradualmente su campo visual, lo que es algo extremadamente angustioso. Otro dato que resulta interesante es que muchas obras literarias, muchas novelas y obras de arte, entre otras cosas, se han escrito en total estado de embriaguez o debido a las alucinaciones psicóticas derivadas del consumo de drogas, incluso por hongos alucinógenos encontrados en el centeno y en el trigo. El alcohol estimula los brotes psicóticos y las alucinaciones derivadas de la esquizofrenia. No es extraño entonces que miles de personas aseguren haber visto fantasmas, dragones, duendes y demás invenciones, fruto de problemas mentales. En muchas sociedades se suele admirar a las personas que tienen cierto grado de consumo de alcohol. Por ejemplo, Carlos Bukowski. Sin embargo, nunca se ha llegado a pensar qué serían esas personas o qué niveles culturales y científicos hubieran alcanzado si no hubieran sido alcohólicos. Desde hace años, la tecnología de la imagen aplicada a la medicina permite a investigadores como Jean-Luc Martineau medir los desgastes del alcohol en el cerebro. Hemos empezado a estudiar a pacientes que vienen consumiendo alcohol con regularidad desde hace unos 15 años.
Hemos querido averiguar cuál es el gasto de energía en las diferentes partes del cerebro de estos pacientes y si difiere en relación a los sujetos normales. Nos hemos dado cuenta de que hay una disminución considerable del metabolismo de la glucosa, que es la única fuente de energía del cerebro en todas las partes frontales del mismo. Estudiamos a un mismo tipo de pacientes enfermos ingresados en el área del profesor Reynaud en el servicio de adictología de Villejuif, cerca de París. Estas personas realizaban un consumo regular de alcohol, solicitaban desengancharse de la bebida, pero no mostraban ningún rasgo serio, ningún otro signo de sufrimiento corporal. Estos individuos, según las resonancias y los datos obtenidos con programas de ordenador diseñados para cuantificar la materia gris y la materia blanca, tenían una disminución de materia gris bastante acentuada en las regiones anteriores del cerebro. En las regiones frontales, es decir, en la parte delantera del cerebro, y en las regiones frontales medianas, o sea, entre los dos hemisferios. La novedad en estos últimos años es que las técnicas de análisis de imágenes muestran que hasta en casos de consumo moderado se pueden detectar anomalías, no solamente en su funcionamiento, sino también en la estructura y ultraestructura misma del cerebro. Número 6. Toda droga pasa factura a quien la consume, desde el azúcar, las comidas con grasas saturadas y demás. Existe la creencia entre los consumidores de alcohol, en particular en jóvenes y niños, de que consumir bebidas alcohólicas no les ocasiona daño alguno. Por ejemplo, el consumidor habitual de cada semana los jueves y los viernes, y las madres de familia que creen que es normal que su hijo beba algunas cervecitas. Se suele relacionar el consumo de drogas con una enfermedad mental preexistente. Sin embargo, la Unidad de Salud Mental de la Universidad de Santiago de Compostela realizó un estudio en el cual se relaciona a las personas consumidoras de alcohol con distintos trastornos mentales que tienen que ver con el comportamiento del ser humano en sociedad, entre los cuales destacan el síndrome de personalidad antisocial, el síndrome de personalidad histriónica y el de personalidad límite. Todos conocemos a ese señor o dama alcohólico que se toma sus cervecitas todos los fines de semana y la poca consideración que demuestra hacia el resto de vecinos. La mayor parte de las drogas concentran su acción en un tipo concreto de receptores. El principal ingrediente del alcohol, el etanol, golpea casi todo el sistema. Afecta a la red de la acetilcolina, de la dopamina, del glutamato y, sobre todo, al GABA. En el cerebro de un abstemio, el GABA actúa como el gran ralentizador de la actividad de las neuronas. Alcanzando a los receptores del GABA, el etanol exagera la ralentización cerebral. Aquí es donde radica el efecto relajante del alcohol, pero también la somnolencia y la disminución de los reflejos, responsables de 1/3 de los accidentes mortales de tráfico. El consumo de alcohol afecta a distintos puntos del cerebro. Se pensaba anteriormente que el alcohol daña a las neuronas. Sin embargo, lo que destruye son las dendritas que realizan la sinapsis, es decir, los elementos que realizan la comunicación cerebral. A su vez, dañan los centros de control del cerebro, el hipotálamo, la corteza cerebral y en general el cerebro completo. Por ejemplo, hay muchos estudios científicos en los cuales a diversas ratas alcohólicas se les encontraba agujeros en el cerebro, agujeros en la cabeza. Es una buena metáfora
para aplicar al consumo de alcohol, puesto que es común que tras una borrachera las personas pierdan parte de la memoria. Incluso existen personas que dicen perder semanas o años de recuerdos, desconocer rostros y demás. Existen marcadas diferencias entre el cerebro de un alcohólico y un cerebro sano. Casi todas ellas tienen que ver con el nivel del volumen del mismo. Por ello es que muchas personas literalmente pueden beber hasta perder la conciencia para olvidar. Esto ocasiona que no solo los alcohólicos, sino los bebedores habituales, es decir, quienes tienen una borrachera cada fin de semana o cada quincena y aprovechan las fiestas para disimular su alcoholismo, experimenten problemas neurológicos como depresión, pérdida de la noción de la realidad y síntomas relacionados con la esquizofrenia en determinado estado de su vida. El consumo de alcohol también ocasiona que enfermedades preexistentes, sea por herencia genética o por mantenerse ocultas, se presenten a edades más tempranas. Por ejemplo, la esquizofrenia, la demencia o los síndromes relacionados a desórdenes mentales de moderados a graves. Quizás estemos ante la explicación del por qué se ha disparado la incidencia de desórdenes y enfermedades mentales en el siglo XXI. Número 7. El alcohol etílico suele ser adulterado con metanol, el cual es un derivado de la destilación de los aceites de materas. Este se utiliza para desnaturalizar el alcohol y convertirlo en combustible de alto grado. El metanol se utiliza para subir el nivel de graduación alcohólica, generalmente cuando se adulteran las bebidas, y en las bebidas piratas que se venden en las calles. Para ello se utilizan botellas que se recolectan en la basura, se rellenan con bebidas que saben y tienen el mismo color que la original, o simplemente se clonan las botellas y se les agregan los sellos piratas de Hacienda y de la Secretaría de Salud. Alcohol barato y fácil de conseguir. Sin embargo, esto es altamente tóxico, pudiendo causar envenenamiento severo, muerte cerebral, pérdida de 1 o 2 riñones, dejar ciego a quien consuma estas bebidas, entre otros síntomas. Por ejemplo, los servicios médicos ya tienen cierto estándar para detectar a las personas que consumen alcohol pirata y tratarlos de forma rápida. Entre estos síntomas se encuentran la presión arterial baja, el dolor abdominal, la debilidad, la alteración de la conciencia, la ceguera parcial o la visión borrosa, y finalmente el coma y la muerte cerebral. No se suele hablar mucho de muerte cerebral en ningún lado. Sin embargo, hay muchas personas que la padecen por solamente consumir alcohol pirata. Se ha comprobado que cantidades de alcohol metílico entre 20 mililitros y 150 mililitros son capaces de generar una toxicidad tanto hepática como generar una cosa que se llama neuritis óptica, que es lo que todos conocemos como que te deja ciego el alcohol. Número 8. El alcohol no solo destruye el cerebro y los riñones, sino el estómago, el esófago y la tráquea.
Una tarea tan simple para un ser humano normal como comer puede ser una pesadilla para un alcohólico. El consumo del alcohol no solo destruye el estómago, el hígado y otros órganos y tejidos, como es el caso de la faringe y la dentadura, y el esófago por el vómito, sino que pequeñas dosis de alcohol, por ejemplo, un hábito moderado de beber alcohol, pueden crear microúlceras en el estómago, puesto que el alcohol destruye la mucosa que protege al estómago del ácido gástrico. Número 9. Independientemente de que también sea una droga y también cause daños en el cerebro, es alarmante la discriminación que existe hacia los consumidores de marihuana frente a la aceptación social que existe entre los consumidores de alcohol. Todo mundo cree que beber alcohol es ser más popular. Por ejemplo, el amigo alcohólico que busca a su amigo para beber juntos y que su problema de alcoholismo no sea tan aparente, aun cuando ambos consuman drogas. El alcohol no es un juego. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el alcohol mata a 3.3 millones de personas cada año por consumo crónico. Sin embargo, a estas cifras se le debe de sumar la muerte de jóvenes y adultos que mueren por suicidio al consumir alcohol y sufrir depresión, y también las muertes y daños ocasionados por personas que conducen bajo la influencia del alcohol. Número 10. Finalmente, es necesario que tanto las empresas que venden alcohol como los padres de familia sean forzados a informar a los consumidores y a sus hijos sobre los peligros que tienen de consumir cualquier cantidad y graduación de alcohol, no solo en exceso, sino en pequeñas dosis. A su vez que es necesario que se creen legislaciones que obliguen a las empresas a establecer o financiar centros de rehabilitación alcohólica para jóvenes y adultos con problemas de alcoholismo, puesto que es imposible que ellos mismos vendan el veneno sin que tengan responsabilidad alguna. Si tú consumes alcohol, quizás sea hora de que te plantees reducir su consumo, o mejor aún, dejarlo definitivamente. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.